¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Como fue anunciado, hoy recibimos a Miguel Martínez, doctor, grado 5 en dermatología, a quien le agradecemos su presencia. Gracias por venir. Bueno, por favor, encantado. Más que una entrevista, va a ser una especie de clase, una charla didáctica que nos va a dar acerca de los usos y costumbres, porque, a ver, hay algunos datos que muchas veces pasan un poco desapercibidos, se informan, pero es bueno profundizar y conocer las causas y qué podemos hacer para revertirlo. Para dar un poco de contexto, ¿cuál es la prevalencia del cáncer de piel en el Uruguay? Claro, el cáncer de piel en el Uruguay tiene una altísima prevalencia, eso es un primer elemento. Nosotros se calcula, porque el otro problema está en que muchas veces no se denuncia, si bien todas las formas de cáncer son de denuncia obligatoria, hay muchas formas que quedan, o sea que aún teniendo en cuenta que nuestros números no van a ser exactos porque van a ser un poco para abajo, pese a ser de los mejores estadísticas que tenemos, porque en Uruguay tenemos una excelente estadística, se calcula más de 2.200 casos aproximadamente anuales de cáncer de piel en su conjunto, es decir, que van desde los carcinomas hasta el melanoma. Eso significa que está en primer lugar, en realidad, en incidencia. Es decir, es el tumor que año a año incluso va aumentando su incidencia, y eso nos habla de dos cosas. Primero, nos habla de la calidad de registros, que creo que eso hay que consignarlo, es decir, los registros estadísticos, la estadística de cáncer en Uruguay está muy bien llevada y eso nos permite depositar esta forma de cáncer. Y lo segundo, nos habla de realmente que es un problema, que tenemos una altísima incidencia, incluso tenemos una alta incidencia para lo que hace el contexto latinoamericano. Pero a ver, para que se entienda, ¿sí? El cáncer de piel es el cáncer más extendido, en todas sus formas, ¿no? Y en todas, sí, es claro. El cáncer más extendido entre la población uruguaya. Sí. Sí, es con bastante, tengo los números por ahí, pero es con, bastante diferencia, en el primer lugar está el cáncer de piel. Y es un cáncer grave en la mayoría de los casos, que hay que agarrarlo a tiempo. ¿Cómo es el tratamiento? Claro. Por eso digo, y ahí es donde se diferencian, donde encontramos los distintos tipos. Cuando nos vamos a la mortalidad por estas formas de cáncer, ya del primer lugar bajamos al cuarto o quinto lugar, ¿verdad? En la mayoría de los casos, los tumores, los carcinomas, en realidad no tendría que morirse nadie. Esa es la realidad. De carcinoma no tendría que morirse nadie. ¿Por qué? Porque tenemos tiempo para detectarlo, porque tendríamos que hacer campañas, tendríamos que consultar frecuentemente, ¿verdad? Entonces, por ese lado, y luego está el melanoma, que ya es un tumor mucho más agresivo, de alguna manera con una agresividad diferente y por tanto con una mortalidad distinta. Ahora, más allá de eso, para dar un detalle, que yo lo daba, prácticamente en cáncer en particular, las formas de carcinomas que en realidad no tendrían que matar, en Uruguay matan, ¿verdad? Y básicamente muere prácticamente una persona por semana por el cáncer de piel no melanoma y otra persona por semana por el melanoma. Es decir, en Uruguay mueren 2 personas por semana por esta forma de cáncer de piel. Yo hacía el ejemplo, ponía el ejemplo que es algo así como que cayera un avión, de esos aviones medianos de 200 y algo de personas, ¿verdad? Cayera un avión por año lleno de uruguayos. Si uno pregunta en qué línea aérea se subiría uno que tiene la certeza de que cae un avión por año, ¿verdad? Cuando además uno podría, con una buena conducta, ese avión iría prácticamente vacío. Exactamente, que es el otro elemento que importa, que además, ¿por dónde está la importancia? No es en el número de muertes, la importancia está en lo evitable que es, porque eso realmente tiene una facilidad, el solo hecho de cambiar un poco las costumbres. Para poner un ejemplo, el cáncer de piel, por cáncer de piel, al principio del siglo pasado no se moría nadie. Las estadísticas suben en forma exponencial. Prácticamente cuando nuestros abuelos, los míos, no los tuyos, pero cuando mis abuelos iban a la playa vestidos con saco y corbata y las mujeres con sombrillas y todo, en ese momento en Uruguay no había cáncer de piel, básicamente no había. Y eso ha cambiado enormemente desde la moda del bronceado. Ya vamos a estar hablando de lo que hacemos mal para entender cuál es el comportamiento que lleva a que el cáncer de piel sea el más extendido de la población. Pero para ejemplificar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de carcinoma y cuando hablamos de melanoma? Ahí está. El melanoma es típicamente el cáncer que aparece a partir de los lunares, ¿verdad? Que se confunde con un lunar o tiene su origen en los lunares. Es decir, son más bien tumores oscuros, ¿verdad? Y son los que tienen una rápida evolución. Los melanomas son serias con una altísima mortalidad.
El melanoma es serio y más o menos es la cuarta parte del total, o un poco menos, del total de los tumores de piel que hay en Uruguay. ¿Y qué hay que hacer cuando uno ve un lunar que tiene feo aspecto? ¿Cómo se da cuenta que podría ser un lunar ahí está. maligno? Lo primero son los cambios. Lo primero son los cambios. Que eso es muy interesante, pero buen porcentaje de los tumores, de los melanomas que se detectan, lo detecta no el cónyuge, tendría que decir, sino la esposa. La realidad es esa. La mujer observa más y en buena parte de los melanomas de su pareja y de sus hijos es la propia persona, la propia señora, quien ve algo raro y va y consulta al médico y se hace el diagnóstico. Es muy raro que la otra parte de la pareja, que el varón se ve que miramos menos nosotros. Sí. O prestamos menos atención. O prestamos menos atención. Habría que interpretarlo, el psicólogo acá. Pero ahora, en general, lo que uno tiene, y las lesiones, el otro tipo de lesiones, que son en particular los carcinomas de la piel, lo mejor ahí simplemente el examen médico periódico de cualquier persona que toma sol. Es decir, aumentó un factor de riesgo con que se revise, con que haga una revisión por un médico que más o menos una vez por año alcanza. ¿Pero cómo se manifiesta el carcinoma? Y el carcinoma se manifiesta en general por lesiones rojas. ¿Verdad? Son lesiones nuevas, rojas, son lesiones que van creciendo, que es lo importante, no son feas, de verdad, son hasta lindas, pero son, vamos a decir, serían como una especie de lunares o de manchas más bien rojas. Claro. Y allí es como uno se empieza a dar. Pero ese es el menos agresivo, vamos a decir. Es el menos agresivo, pero repito, es el menos agresivo y incluso yo tenía una diapositiva que siempre mostraba, en la época de las diapositivas, que decía no mata en Uruguay. Señalar que en Uruguay mata a una persona por semana. Bien, ¿y qué es lo que hacemos mal? ¿Por qué está tan extendido? Claro, dos cosas hacemos mal. Primero, tomamos, ojo, yo siempre aclaro que a mí me encanta tomar sol, yo tomo sol, me gusta la playa, disfruto muchísimo, pero lo que hay que hacer es simplemente ir a horas adecuadas e ir con la protección adecuada. Es simplemente esos dos pasos, ya son dos pasos bien claros. ¿Cuál es la hora adecuada? Porque eso se ha extendido. Cuando yo era chico, uno podía ir, generalmente al mediodía le decían que no, pero hasta las 11 y algo, uno tranquilamente podía ir a tomar sol. Y ya después de las 3, 4 de la tarde, y hoy parece, es una percepción que tiene uno, que el sol está mucho más fuerte a las 11 y que a las 4 de la tarde está mucho más fuerte que lo que estaba cuando uno era chico. ¿Eso es así? Primero, los uruguayos estamos sometidos a un factor complicado que fue cuando teníamos los cambios horarios. Entonces, todavía nos ha costado adaptarnos al hecho de que en verano no cambie la hora. En realidad, el sol, la idea sería que uno tiene que estar en su casa a las 11 de la mañana. Es decir, tiene que haber vuelto de la playa, no salir de la playa o empezar a salir de la playa, como tú decís, media hora, así las cosas se van a estar a las 11:30, 12, y esa es la peor hora. O sea, estar en su casa a las 11 y no salir de la casa antes de las 3:30, 4. No, salir, nadie dice estar en la playa a las 4. Ese es el horario, no es que sea el horario mejor, es el horario peor. No es que los otros sean buenos, los otros son horarios en los que con mucho menos riesgo se puede tomar. Eso no excluye el uso de ropa adecuada. Los niños ahora tienen, no sé si viste que están con esas camisetas que son, a su vez tienen un tratamiento, que son lindas de ver, que los chiquilines les aceptan perfectamente y que se pueden usar perfectamente, es decir, ropa adecuada, sombrero, hay que acostumbrar a los niños a usar sombrero, si se puede lentes, el tema de los lentes es un tema también muy especial porque el lente oscuro dilata la pupila. Esto quiere decir que cuando uno compra lentes oscuros, tiene que asegurarse de que esos lentes tengan protección ultravioleta, porque si no, en realidad es peor que no usar nada. Entonces, lentes con protección ultravioleta, sería el principio y buscar la sombra, tratar de estar en la sombra. Y después viene el otro tema, que es el tema del fotoprotector, pero no es, la base de la fotoprotección no es la cremita, la crema fotoprotector. O sea, si uno va a las 12 del mediodía, por más fotoprotector, bronceador, lo que se ponga, bloqueador solar... Se está arriesgando. Eso no tiene efecto sobre... Tiene efecto, pero se está... hay un ejemplo que sí es muy interesante. Los primeros trabajos que hubieron sobre la fotoprotección con cremas, se agarró una población y otra población. Entonces, ¿qué le hacían? A unos tomaban sol habitualmente con la crema y los otros sin el fotoprotector. Lo que terminó pasando fue que en realidad hicieron más cáncer de piel los que tenían el fotoprotector que los que no lo tenían. ¿Por qué? Porque los que tenían el fotoprotector toleraban mucho más tiempo.
como no se midió, no se ajustó el tiempo, ¿qué pasó? Las personas con el fotoprotector soportan más. Al soportar más, en realidad la irradiación es mayor y tenemos más riesgo. O sea, hay horas en las que no hay que tomar sol. En el resto de las horas, tomarlas con medidas que son mínimas, pero que son efectivas. Esa es la idea. Claro. Hay una especie, yo no sé si llamar moda, porque tampoco, pero bueno, está bien visto ahora, el bronceado es como estéticamente aceptable, ¿no? Un ideal de belleza, llamémosle así. Hay que estar en verano y hay que estar bronceado. ¿Estar bronceado es malo? O sea, para la salud. Sí, sí. ¿Tenemos un ideal de belleza que está mal? ¿Te puedo hacer un cuentito? Sí. Coco Chanel, ¿verdad? Uno ubica a Coco Chanel. Coco Chanel era una francesa que marcaba la moda. Era ella la que marcaba la moda. Estamos hablando de la década del 40. Hasta ese momento, si la belleza era vista, la belleza en la mujer, justamente si lees a Zorrilla San Martín, si lees, ¿verdad? Tabaré, el personaje es blanca, casualmente es blanca, ¿verdad? O sea que estaba todo en el contexto de ser lo más blanco posible. Hasta tal punto, yo he hablado con señoras que vivieron esa época y que cuando estaban en la casadera se encerraban, si vivían en el campo en particular, se encerraban, le decían a blanquearse, es decir, a tomar el menor sol posible para ir buscar marido, para estar más lindas buscando marido. Cuando Coco Chanel llega, ella impone la moda del bronceado. ¿Y cómo le impone? Sobre una idea social. La persona que no trabaja, la persona que tiene mucho tiempo libre, podía ir a la playa, podía irse al Bósforo, que era donde iban en aquella época, y ahí la prueba, el testimonio de que habían ido y habían estado un buen tiempo, ¿cuál era? Que volvían bronceaditos. Entonces, eso se fue convirtiendo, la asociación de ver bronceado con salud y con riqueza, fue una asociación muy fuerte. Y el que no tenía ni tiempo ni riqueza, que así, bueno, se empezó a broncear en la azotea de la casa. Que desconocía absolutamente el origen de por qué hay un ideal de belleza asociado al bronceado. Es bien interesante. Y el bronceado no tiene nada de salud, no tiene nada de belleza. El bronceado a mí me gusta, pero digo, es un tema de gustos por, si se quiere, las imposiciones en la sociedad. Pero no tiene nada que ver ni con la belleza, ni con la salud, ni con la... al principio del 900, la gente no se bronceaba, tenía salud, digo, no había ningún cambio vinculado con eso. O sea que en realidad no es que sea malo ni que sea bueno. El bronceado de por sí lo que expresa es daño. A la larga, si tú miras a una persona... Esa frase es muy buena. El bronceado lo que expresa es daño. Es daño. El bronceado, vos sintetizás la melanina para que salga cuando las células que sintetizan melanina, que son nada menos que los melanocitos y el origen de los melanomas, cuando esas células reciben demasiada radiación ultravioleta. En ese momento, para defenderse, lo que hacen es empezar a fabricar la melanina y captan el daño por la destrucción de pedacitos de DNA que tienen su nombre específico que empiezan a captar en la célula. Es decir, el bronceado es una expresión de daño y es una expresión de defensa de la célula ante el daño. Es algo así como que a ti te hirieran y entonces tú te pones una escafandra, te pones una armadura. ¿Y es mucho peor el bronceado de cama solar? Si el bronceado del sol es imagen de daño... Claro. El bronceado de cama solar, ni hablar. ¿Es peor? Claro, porque en menos tiempo concentra más y no está bien medida la cantidad de radiación que llega. El bronceado, nosotros hemos insistido y hemos tratado de que por lo menos existan regulaciones a eso. Para poner un ejemplo, en la mayor parte de los países que tienen un sistema de salud más o menos, tienen que ser mayores de 18 años. Es decir, tiene que ser como la persona que decide comprar una caja de cigarros o como cualquier cancerígeno, tiene que tener la edad suficiente como para hacerlo. Nosotros pretendemos que la persona que decida hacerlo sea mayor de edad. Eso es una ley que rige prácticamente todo el mundo, ¿verdad? Y acá no. Acá no. Incluso más, en Australia, donde el cáncer de piel es todo un problema, está prohibida la cama solar. Ni el adulto, nadie puede hacerlo. Y actualmente Brasil está en una ley de prohibición de todas las formas de cama solar. ¿Por qué? Porque la sociedad también paga, ¿verdad? Es decir, no solo es el paciente, no solo es la persona, sino que también es un hábito que realmente es un hábito problemático. Vuelvo a decir, no tomar sol, no el sol recreacional, no el hecho en sí mismo, sino el hecho del bronceado excesivo que se produce inmediatamente, por ejemplo, con estos sistemas de bronceado artificial. O sea que, lo menos recomendable... Lo menos recomendable. O sea, ¿usted es favorable a que si se prohibiera sería mejor?
Yo estoy medio en contra de prohibir cualquier cosa, ¿verdad? Porque digo, si se prohibiera también se tendría que prohibir el cigarrillo, pero digo, más allá de eso, por lo menos lo que digo es que las personas lleguen a un riesgo consciente. Y una cantidad de cosas más que podríamos hablar de cómo todo el sistema, de alguna manera, está bien que financie mi salud, pero de repente el hecho de que financie mi salud, aun cuando yo quiero tirarme de un edificio para abajo 30 veces, es complicado. Digo, creo que la irradiación solar, digo, el hecho de ir a la playa, de todo, es bueno porque además es favorable a una cantidad de otros procesos. Hay un tema que también es interesante y que no muchas veces se pone de relieve. Uno puede ir visualizando a lo largo de la charla algunas cuestiones que hablan de una respuesta no integral ante esta problemática, ¿no? Porque está bien difundir, miren, no hay que ponerse al sol, pero parecería que falta un abordaje del sistema, de poner de relevancia la incidencia que tiene el cáncer de piel. Hablo, por ejemplo, del tema del costo de los bloqueadores o los protectores solares. Hasta algo que muchas veces yo me pregunté, ¿tiene sentido que hayan guardavidas de 11 a 18 horas cuando en verdad la gente debería no ir a esa hora a la playa? ¿No estamos de alguna manera también brindando protección a algo que deberíamos hacer el más ingente esfuerzo para que no se haga? Es decir, parece que falta una respuesta como sistema ante esta problemática. Sí. Es muy difícil dar una respuesta. Yo justamente nosotros periódicamente tenemos conversaciones a nivel del Ministerio de Salud Pública, que está preocupado por esto, que creo que están dispuestos a dar pasos en este sentido. Yo ahora estoy hablando en el sentido de las camas solares, por ejemplo, y también creo que de alguna manera es muy importante insistir en las campañas de prevención para la gente, ¿verdad? Lo que tú decías, por ejemplo, nosotros tenemos como grupo específico los guardavidas, que te voy a decir que en Uruguay los guardavidas son muy conscientes. Si tú los ves cómo están ahora vestidos, la imagen antes del guardavida era el muchacho con el short cortito, sí, ¿verdad? Y todo. En este momento todos usan ropa de protección, usan incluso en muchos lados esos sombreros que protegen incluso la nuca. Digo, hay una conciencia generada ahí. La pregunta que tú haces es interesantísima, ¿verdad? Ahora, claro, del punto de vista que no está prohibida la playa, que no es algo, uno de lo que debería decir es, Uruguay, por suerte somos un país con una estructura muy culta, nosotros tendríamos que insistir mucho más en esto. Yo entiendo que claro, a su vez, la playa es prácticamente una de nuestros grandes focos turísticos, o sea, uno de nuestros grandes focos de interés. Pero yo creo que hecho racionalmente se puede hacer y yo creo que se pueden elaborar justamente. Nosotros queremos hacerlo, estamos tratando de trabajar a nivel de todo lo que es justamente el sistema para ver si podemos insistir en estos temas, sobre todo, porque digo, gustan siempre mucho los números muy fuertes, pero sobre todo porque es evitable. Yo lo que digo que cada vez que veo alguna de estas patologías, pienso, es evitable y estamos entrando en un grave problema cuando es algo evitable e incluso yo te diría muy barato, muy fácil de evitar, claro. Generar conciencia. La última, porque lamentablemente se nos fue el tiempo, pero me quedó colgada, la había pensado en una mientras usted estaba elaborando una de sus respuestas y dentro de lo evitable y de las cosas, hay veces que uno hoy por hoy termina expuesto al sol sin pretenderlo. Sí. Uno anda en la calle y le toca hacer cualquier actividad y de repente está 2 horas, media hora sentado y siente que en la nuca, por ejemplo, como un ardor. ¿Qué se puede hacer ante esas situaciones cuando uno quizás no lo tiene tan previsto, puede andar vestido igual por la calle, pero siente que está expuesto al sol y que el sol quema? Claro. Digo, una de las cosas que se aconseja siempre es, de alguna manera, tratar de buscar la sombra, tratar de usar en la ropa, tratar de ponerse, en todo caso, algún fotoprotector, que eso evita un poco también esto, aunque uno esté vestido, es complicado. Realmente no hay muchas, tampoco... una cosa es quemarse y otra cosa es la posibilidad de un tumor. Digo, creo que son cosas en cierta manera diferentes. Es algo que sabemos porque son uno de los cambios que están pasando a nivel mundial y bueno, esos cambios nos vamos a tener que adaptar. La idea es en lo posible, en la medida de lo posible, tratarnos de adaptar lo más posible a esos cambios. Saber que hay que hacer,
que hay que consultar al médico. Los médicos, incluso los médicos generales, nosotros nos ocupamos de que todos tengan conciencia y que puedan y que hagan correctos exámenes como para derivar. Esa es un poco la idea, ¿verdad? La prevención, lo que quiero insistir yo es en la prevención. Después están los medicamentos, esos que son carísimos, que tenemos, pero la prevención es la manera más sencilla y en nuestro caso facilísima. Si el bronceado es daño, pelarse, ¿qué es? Cuando uno se le empieza a caer la piel por el bronceado. Claro, es complicado, claro. Eso lo que está expresando de alguna manera es que el daño llegó a tal punto que entonces se produjo un edema y las células de la capa fundamental están muriendo, muertas, están eliminándose. El famoso significa un daño excesivo y en corto tiempo. Es decir, en países, cortito, pero es bien interesante, en países donde todo se hace por seguros, la persona que tiene antecedentes de quemaduras solares y particularmente en la adolescencia y en la infancia, esas personas pagan una prima muchísimo más alta. Y eso se evidencia justamente por esas pecas que nos quedan, que todos tenemos en la espalda. Bueno, eso ya significa, en países donde todo esto se regula económicamente, significa que esa persona va a pagar más por su salud. Como para tener una idea, ¿no? Doctor Miguel Martínez, muy interesante la charla y le agradecemos por su presencia esta mañana aquí en Telebuendía. Contrario, muchas gracias. La pausa y seguimos con más noticias.